se hicieron varias modificaciones también en el Código Penal, en el Código Fiscal, donde la elusión de impuestos califica como un delito penal que amerita prisión preventiva. Todos tenemos esa mentalidad capitalista, ¿no? Y sobre todo los empresarios, pues lo que buscan es, pues, ¿cómo le puedo hacer bajo las reglas del juego para pagar lo menos posible? Si un año te ahorraste 100 pesos, el SAT tiene 5 años para revisarte. La contingencia de 100 pesos puede valer 300. En ese momento ya ni siquiera tienes el dinero para hacerle frente a eso, y entonces la actualización de una contingencia de esa manera puede ser confiscatoria de tu patrimonio. Muchas veces te quedaste con la pura factura y entonces no puedes demostrar nada de lo demás. Y entonces es donde te dice, pues, ¿sabes qué? Celebraste una operación inexistente, no puedes deducir, me debes tanto de impuestos. Hay ciertas reglas que ustedes pueden usar, que están ahí a su disposición y que por desconocimiento están dejando ir. Este episodio es presentado por Wealth Mastery, el programa inmersivo donde descubrirás los secretos de las personas más ricas del mundo y comprenderás el juego de la riqueza. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, el podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a la Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla, mi querido Dani. Déjenme aviento primero el comercial. Dani es mi fiscalista ya desde hace un par de años. He venido trabajando con él en muchos de los distintos ámbitos en los que estoy, en los fondos de inversión que tenemos y también en lo personal. Entonces, Dani, te agradezco muchísimo el espacio que nos das de tenerte por acá. Es algo muy importante para mí y sobre todo para la comunidad. Claro, padrísimo. Encantado de estar aquí. Dani, a ver, empecemos por el principio. Cuéntanos un poquito de ti. Mira, yo soy socio de Muñoz Mazo y Ocampo, que como sabes es un despacho especializado en consultoría fiscal, meramente en México. Vemos muchísimo armar fondos de inversión, family offices, pero también muchos temas complejos, ¿no? Y te diré que esa es nuestra especialidad, solucionar temas complejos. Reestructuras corporativas, estructurar emisiones públicas, operaciones de M&A, en fin. Yo tengo 38 años, soy casado, tengo 6 años casado con Alejandra, mi esposa, que es de Guadalajara. No tenemos hijos, tenemos 2 perritas, así somos felices, así tenemos pensado seguirle. Sin embargo, tengo un hermano que tiene 4 hijas hermosas que son mi adoración. Ale tiene un hermano también con 4 hijos que también son unos bombones todos. Los 8 son súper consentidos nuestros, entonces somos felices con eso, con esa idea. Y pues nada, soy contador, estudié en la Universidad Panamericana, llevo 17 años dedicándome a la consultoría fiscal. Excelente, mi querido Dani. Pues la verdad es que de todo lo que te he podido conocer y demás, además de lo bueno que eres en toda la parte profesional, eres un grandísimo ser humano y eso se aprecia y se valora. Has estado para mí ahí en momentos importantes y siempre me has extendido la mano cuando se han necesitado la ayuda, entonces te lo agradezco muchísimo. Pero entremos a la materia fiscal. Hablas de muchas de las especializaciones que llevan en Muñoz, Mazo y Ocampo y particularmente nosotros empezamos a trabajar juntos cuando nos ayudaste a diseñar toda la estructura fiscal de nuestro fondo de cripto de Revolve Capital. Platícanos, ¿por qué es importante que la gente considere el aspecto fiscal cuando hablamos de inversiones? Yo me iría un poquito para atrás, ¿no? Y hablar un poquito en general en México. Hay una cultura fiscal muy pobre, ¿no? La verdad es que muy poca gente se asesora profesionalmente. Muchos se basan en lo que les dice el compadre, el amigo, el tío, ¿no? Y creo que es bien importante permear más esta cultura de acercarte con profesionales especialistas, ¿no? El tema fiscal en México en general es bastante complejo. Hay muchas leyes de impuestos. Seguramente el promedio de los mexicanos tiene en mente 2: el IVA, el ISR, también está el IEPS, el impuesto sobre nóminas. Hay un sinfín de impuestos. Los más importantes son en general los federales. Pero nada más en términos de impuestos sobre la renta, hay más de 700 disposiciones que resultan aplicables, ¿no? Entonces es un tema bien complejo y bien difícil de entender. La mayor parte de la gente cuando escucha impuestos le da flojera, dice hazte para allá, luego lo platicamos, nos vemos en 3 meses, ¿no? Es la conversación que siempre quieren evitar. Pero yo te diría que es de las más importantes que deben de tener principalmente los empresarios y emprendedores. Cuando tú estructuras un negocio, pues tienes que pensar en la fiscalidad
de lo que vas a ganar. ¿Por qué? Pues porque si lo haces a través de una empresa, el impuesto sobre la renta, que es el principal, pues es un 30% de tu utilidad. Si eres una persona física, pues el 35% de tus ingresos, pues es una bestialidad una vez que lo dimensionas, ¿no? Si tú te preocupas por prever con detalle todo tu negocio, pues puedes lograr eficiencias, pues que te mejoren los rendimientos, que te permiten tener más flujo para reinvertir en el negocio, en crecerlo y en lograr un verdadero efecto de interés compuesto dentro del negocio, difiriendo de ser posible lo más posible, ¿no? Entonces yo te diría, es importantísimo siempre no dejar el tema fiscal hasta el último, sino que sea de los primeros que veas, ¿no? ¿Y de dónde viene esa falta de cultura fiscal? Porque, digo, México es un país sui generis. La base fiscalizable en México también es muy pobre. Hay muchísima gente que no paga impuestos de todos tipos de colores y de sabores, porque no nada más es la gente que tal vez no tenga recursos, o sea, de niveles socioeconómicos más bajos. Pero ¿de dónde viene esta falta de cultura en materia fiscal, de conocimiento fiscal y profesionalización? Sí, mira, a ver, y nada más ahorita que hablabas de la base de contribuyentes y demás, somos un país con 129 millones de personas, de los cuales contribuyentes son 86 millones de RFCs y hay una informalidad de alrededor de 33 millones de personas. Entonces, son 33 millones que están por debajo del radar. De los 86 que te platicaba, ¿cuántos crees que sean personas morales, ¿no? Empresas. Nada más 2.5 millones. Ok, ¿no? El nada. resto son personas físicas. 50 pues, son empleados, que esos pues, están cautivos en la nómina de una empresa. Y otros 33 pues, son personas que hacen negocios y que contribuyen enormemente a la economía del país, ¿no? Porque son empresas que, a pesar de ser personas físicas, pues le generan trabajo a otras personas, ¿no? Y entonces son un motor bien importante. Y ya sean los 2.5 millones de empresas o los 33 millones de emprendedores o empresarios, pues como lo dices, pues la verdad es que muchos buscan no pagar impuestos. Antes se tenía mucho la idea de tener una cuenta bancaria fiscal y otra no fiscal y entonces pagaba sobre lo que metías a una sola de las cuentas. Un poquito de dónde viene esta cultura de no pago, pues yo te diría que el país ha evolucionado mucho y ha crecido muchísimo en los últimos 50 años. Antes los negocios eran más simples, las personas normalmente tenían nada más negocios en México, ahora lo tienen fuera de México, en Estados Unidos, en Europa. Las cuentas bancarias, pues antes tú tenías en Bancomer o en Serfín o en lo que fuera un banco mexicano. Hoy puedes tener cuentas digitales o cuentas en Estados Unidos, en Suiza, en todas partes. Entonces ha sido una evolución donde tal vez el pensamiento del mexicano pues se quedó atrás, donde todo era muy difícil de fiscalizar. Teníamos órganos gubernamentales pues bastante pobres, con una burocracia muy pesada, poco especializada y con pocas herramientas para hacerlo. Eso permitió que pues muchas personas se acostumbraran a sus estrategias de pues terminaban el año y entre marzo y abril se preocupaban por ver cómo acomodar sus impuestos. El día de hoy eso ya no es posible porque todo es digital, todo está conectado con los servidores del SAT. Durante los sexenios de Fox, Calderón, Peña, el SAT se profesionalizó mucho, adquirió nuevas tecnologías, hicieron carreras profesionales, eso les ayudó a pues, incrementar la recaudación. Se ha perdido un poco, ¿no? Del sexenio pasado a la fecha, ¿no? Porque hubo recortes que se hicieron de las personas más capaces. Pero bueno, lo que sí han hecho y reforzado de forma bien importante son todos los temas de tecnologías de información, inteligencia artificial. Antes tú tenías a personas, a grupos de personas en el SAT que eran quienes recaudaban o hacían los programas de auditorías. El día de hoy ya no es necesario que una persona se ponga a analizar a qué contribuyentes revisar, sino que los propios sistemas están cruzados con los sistemas de facturación de las empresas y automáticamente el sistema con logaritmos y todo lo que quieras les dicen quiénes son contribuyentes de riesgo, quiénes parece que están haciendo operaciones indebidas, etcétera, y automáticamente genera las revisiones. Entonces la gente se quedó un poquito más atrás que el sistema de fiscalización actual, que está más evolucionado, y persiste ese deseo de pues, no pagar impuestos. Entonces eso por una parte, ¿no? Y por otra, las leyes antes eran mucho más laxas. Había muchas más oportunidades de hacer estrategias completamente legales basadas en la ley, ¿no? Pero la ley ha cambiado tanto, tiene ya tantos dientes y tantos requisitos que cumplir, que hacer estrategias pues, dentro del marco de la ley es súper complejo y difícil. Pero la gente no quiere entender mucho esto, que ya es un país distinto y también no es tan fácil aceptar la idea de pues, pagar los impuestos cuando ves
el país en el que vives, con todas las carencias que tienes, el mal uso, el desvío de recursos, la corrupción. Entonces, esa te diría que es la principal razón que escuchas de la gente cuando llega contigo con un proyecto o un caso y dice, oye, necesito hacer lo posible para pagar lo menos de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ven además cómo se lo están robando. Si fuera otro país, pues con todo gusto pagaba, ¿no? Y ese es un súper mito también, porque cuando los ayudas a hacer negocios en otros países, ¿no? Porque tienen una sucursal en Estados Unidos o un proyecto inmobiliario en España y toca pagar impuestos allá, tampoco los quieren pagar, ¿no? Entonces, es un poquito también la idea que ya nos hemos vendido de, pues que a lo mejor está bien no pagar porque el gobierno se vuelve el dinero, ¿no? No, yo creo que también, en fin, todos tenemos esa mentalidad capitalista, ¿no? Y sobre todo los empresarios, pues lo que buscan es, pues cómo le puedo hacer bajo las reglas del juego para pagar lo menos posible, ¿no? Es como pues, si estás jugando básquetbol, ¿no? En el básquetbol cambió de manera radical hace 10, 15 años porque empezaron a tirar más triples. Eso estaba dentro de las reglas del juego. Simplemente pues, se dieron cuenta que era más efectiva esa estrategia. Ahora, eso me lleva a una pregunta bien importante, que tiene una línea probablemente muy delgada. Se habla mucho de estas estrategias fiscales, ¿no? Y hay estrategias fiscales que sí están cumpliendo con las reglas del juego. Y está también todos los famosos factureros, ¿no? Y todas esas prácticas que entiendo pues, son indebidas, ¿no? Y inclusive ilegales. Entonces, a ver si nos puedes platicar más. ¿Cuáles son esas líneas? O sea, ¿qué sí es una estrategia fiscal que esté bajo el marco de la ley y qué es más bien intentarle dar la vuelta con estos esquemas que son pues básicamente ilegales y no deberían de, o sea, y además ponen en riesgo a los nuevos empresarios que los usen? Sí, pues mira, las estrategias legales realmente pues se basan precisamente en todas las opciones que te dan las leyes fiscales, ¿no? Como te decía, la ley del ISR tiene más de 700 disposiciones y la gente pues es muy difícil que las conozca todas. Dentro de esas disposiciones hay algunas opciones para tributar de una u otra manera ciertas operaciones que mucha gente no las conoce y que si se asesorara correctamente se puede hacer una planeación que considere la opción de la ley y que no te genere una contingencia fiscal. Un caso de ejemplo es pues la venta de acciones, ¿no? Que pues, normalmente una persona física pues está grabada hasta el 35% de la utilidad. Sin embargo, hay algunas opciones que te permiten reconocer que el valor de las acciones se generó durante el tiempo y entonces te permiten dividir la ganancia en dos partes. Una que sí vaya a la tasa de impuestos que te corresponde en el año que vendes, pero otra que la calcules con base en un promedio de las tasas efectivas de los impuestos que pagaste en los últimos 5 años. Un poquito reconociendo pues que el valor de la empresa pues se fue desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces eso te permite, por ejemplo, pues que si a lo mejor estuviste tú metido en desarrollar el negocio y no retiraste de utilidades y estuviste chambeando y a lo mejor tu tasa efectiva de impuestos los últimos 4 años fue, no sé, del 10% y en el año que vendiste te fuiste al 35%, pues que puedas hacer una combinación que no te grave todo el 35%, sino que te baje algo a un promedio, ¿no? Y entonces eso pues te da una eficiencia que está 100% con base en las reglas de la ley, ¿no? Oye, ¿cómo lo contrastas eso con pues las estrategias ya que son abusivas, donde pues ya buscas que una parte de la operación pues no entre a las cuentas bancarias ni esté en los documentos y entonces que te lo den en efectivo o que te metas a una situación en que le metas gastos a las empresas contratando supuestamente proveedores de algunos servicios donde sacas el dinero, te lo devuelven de otra manera y metes una deducción. Realmente contra estas segundas estrategias pues es imposible competir porque pues a cambio de una pequeña comisión pues no pagas el impuesto, ¿no? Sin embargo, lo que mucha gente no sopesa es que eso te deja una contingencia al menos 5 años, que yo te diría, si un año te ahorraste 100 pesos, el SAT tiene 5 años para revisarte, en el 5.º año la contingencia de 100 pesos puede valer 300, ¿no? Y entonces en ese momento ya ni siquiera tienes el dinero para hacerle frente a eso y entonces la actualización de una contingencia de esa manera puede ser confiscatoria de tu patrimonio. Mucha gente tiene perfiles de riesgo que les permiten vivir con ese riesgo, dormir, y hay otros que en cuanto pues, les haces del conocimiento de eso, pues bueno, pegan el grito en el cielo y lo quieren evitar a toda costa. Muchas veces el problema es que te meten ya que hicieron la operación y entonces ya tienen el riesgo adentro, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? Pues que una pues carece de razón de negocios, de sustancia, de materialidad, que son las indebidas, y las que son más en la ley son normalmente el aprovechamiento de áreas de oportunidad que están dentro de la ley y que además hacen sentido no nada más desde la perspectiva aritmética de 1 más 1 son 2 en el impuesto, sino que hace sentido desde la perspectiva
estrategia de negocios, contable, corporativamente. O sea, no nada más es, pues compro una factura y ya, ¿no? Tiene que ser algo de sentido en el contexto de la operación. Ha habido una guerra, digo, por lo menos mediática, contra estos famosos factureros de manera importante, aunque creo que en la realidad, pues no mucho, sigue desafortunadamente siendo deporte nacional. Pero ¿qué mecanismos tiene el SAT para identificar esto? O sea, porque sí pareciera que, pues hay, digo, con toda esta tecnología y demás, hay más mecanismos para poder descubrir a la gente que está haciendo uso indebido, ¿no? Sí, a ver, el SAT ya tiene listas y tiene identificado muy bien a muchas, no a todas, pero a muchas de las empresas que venden facturas. Y entonces, cuando te emiten un CFDI, pues ese CFDI se timbra en el sistema del SAT y está cruzado con tu RFC. Ya lo tiene en su sistema y en sus listas. A lo mejor no te llega inmediatamente un aviso ni nada, pero es probable que los siguientes 2-3 años te llegue un requerimiento donde te diga, oye, hiciste esta operación, platícame un poquito más de ella. Dame el contrato, dame los entregables, demuéstrame que existió el servicio, que esa empresa tenía personal, que tenía activos. Y entonces es ahí donde pues tú muchas veces te quedaste con la pura factura y entonces no puedes demostrar nada de lo demás, ¿no? Y entonces es donde te dice, pues, ¿sabes qué? Celebraste una operación inexistente, no puedes deducir, me debes tanto de impuestos. Ya. ¿No? Entonces sí, es uso de la tecnología de información que hay actualmente. ¿Y la contingencia es eso o también podría haber una contingencia más severa? Antes, esa era la contingencia económica únicamente, ¿no? Que crece en el tiempo y se hace grande. Hace 2-3 años se hicieron varias modificaciones también en el Código Penal, en el Código Fiscal, donde ya la elusión de impuestos, arriba de más o menos 7.8 millones de pesos, califica como un delito penal que amerita prisión preventiva. Entonces, identifican que evadiste impuestos por arriba de esas cantidades, pues te pueden meter al bote, ¿no? En lo que te defiendes. Entonces, todo el juicio que te puedes llevar 3-4 años, te lo echas allá adentro. Entonces, sí, es parte de los dientes que le han metido a las leyes y que hacen todo más difícil. Y no solamente para los contribuyentes, también hay ya una serie de reglas antiabuso en las que obligan a los asesores fiscales que intervengan en el diseño e implementación de estrategias abusivas. Uno, a informarle al SAT de que hiciste o propusiste una estrategia de estas, ¿no? Y entonces se llaman esquemas reportables. Y entonces el Código Fiscal tiene una lista de esquemas que si los haces, los tienes que informar al SAT. Si no lo informas, hay penas para los asesores, pues arriba de 25 millones de pesos, ¿no? Y entonces pues, lo hacen bien difícil también ya para despachos proponer algunas cosas riesgosas. Y para el contribuyente, uno es te cobro el impuesto y te cobro una multa que puede llegar al 50 o 75% del valor del impuesto. Si eso se llega a actualizar, pues te elimina por completo cualquier beneficio, ¿no? Sí ha hecho bastante complejo la práctica de asesoría fiscal que hace sentido de cara a las estrategias abusivas. Pero resulta también que el SAT te dice, oye, esa es la lista de esquemas malos, ¿no? Pero si tú propones un esquema que no esté en esta lista, pero que logre un beneficio fiscal, también me lo tienes que informar. O sea, te empiezan a atar las manos de una forma bien relevante, porque a pesar de que hagas una estrategia 100% conforme a la ley, te da la obligación de informarle al SAT. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que te van a revisar si le informas al SAT, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo informo, no lo informo? ¿Lo propongo, no lo propongo? Entonces se vuelve bien difícil y siempre que vaya a hacer una operación, pues hay que consultar también por estas razones a un especialista. Pues sí, porque digo, al final del día las reglas están hechas obviamente para que se cumplan, pero al final del día también tienen ciertos beneficios. O sea, como dices, las empresas, por algo están diseñadas las empresas de esa manera, no nada más para tener una tasa impositiva, digo, en algunos casos menor, en ese 30%, sino también para poder conciliar muchos de los costos y gastos necesarios para que una empresa al final del día también genere todo el empleo que genera como efecto colateral. Y cuando le empiezas a meter más trabas a la naturaleza de la empresa productiva, lo que está haciendo es que te estás dando un balazo en el pie también desde un punto de vista como del crecimiento de la productividad y del Producto Interno Bruto del país. 100%, porque quien lo controla o las razones que controlan la fiscalización, pues no son técnicas financieras, sino son políticas, ¿no?
¿no? Hay 33 millones de gente que está por debajo del radar y hay 2.5 millones de empresas. A quienes le están pretendiendo cobrar cada vez más son a las mismitas empresas, a través de mecanismos un poquito abusivos que ahorita te platico. Pero la estrategia debería de ser otra, incrementar la base de contribuyentes y ver de qué manera integras a la formalidad a esos informales. Durante muchos años se han intentado establecer mecanismos o regímenes especiales como el reciclo actual, que son pues, preferentes o que tienen beneficios para las personas. Sin mucho éxito, la gente termina usando más estos esquemas para darle la vuelta a alguna operación que para el fin que fue creado, ¿no? Pero yo te diría, pues en lugar de incrementar la base de contribuyentes, de fomentar los negocios, fomentar las utilidades y grabar las utilidades de una forma equilibrada, pues están cerrándole la llave del agua a las empresas, ¿no? Entonces, efectivamente, es un balazo en el pie a largo plazo. Sí, yo conozco un montón de gente que tiene sus reciclos y lo usan simplemente para eso, para aminorar la carga fiscal, no para incluir a personas que estaban excluidas de los esquemas, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? Bueno, pues está en la ley, ¿no? O sea, al final del día, si el reciclo está en la ley, pues ¿cuál es el problema de...? Sé que no es el objeto, pero ¿cuál es esa línea? O sea, ¿cuál es tu opinión? Toda la razón, ¿no? Está en la ley. En principio, pues bueno, la puedes tomar. El problema está cuando simulas una operación, Okay. ¿no? Cuando disfrazas una operación de otra cosa que caiga dentro del régimen de reciclo para tomar ese beneficio. Yeah. Y entonces ahí entran en juego otras reglas nuevas también de reclasificación de operaciones, que es un artículo que faculta al SAT para revisar algunas operaciones y se identifica que hay un beneficio fiscal y carece de razón de negocios para haberlo hecho de esa manera versus otra estrategia o esquema que haya involucrado menos pasos y más impuestos, te puede reclasificar toda la operación y cobrar de impuestos, ¿no? Entonces te diría, pues la línea está en la razón de negocios. ¿Por qué lo hiciste de una manera y no de la otra? Muchas veces, pues tienes toda la razón de negocios para hacerlo, ¿no? Y mientras lo documentes correctamente, no tienes ningún problema. Sí, te pueden venir a tocar la puerta y preguntarte, está bien, tendrás esa molestia, pero lo contestas y lo soportas. El problema es cuando, pues sí, oye, una compraventa que la pudiste haber hecho con un solo contrato de compraventa, la disfrazas de 5 operaciones a través de las cuales hubo un arrendamiento y hubo un dividendo y hubo, ¿no? Varias cosas que entonces ya no hace sentido. ¿Por qué hiciste una operación tan compleja que pues, naturalmente hubiera sido de otra manera, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Regresar a la importancia de tener a gente profesional que te ayude a diseñar esas estrategias para poder dormir en paz y para poder también hacer eficiente el pago de impuestos, porque al final del día, pues sí, obviamente hay, digamos, un conflicto de interés entre el beneficio personal y el beneficio social de los impuestos, pero pues hay que, como dices, sopesar estas dos, balancearlas, sobre todo dormir tranquilos, porque ni todo el dinero del mundo te puede permitir dormir tranquilo, y ¿para qué te la juegas a hacer cosas buenas que parezcan malas, no? Pero ¿sabes qué? Muchas veces la gente no se acerca contigo porque cree que le va a salir carísimo. Es muy probable que sí, el honorario no sea barato, pero en la mayoría de las operaciones siempre hay alguna alternativa o alguna opción para hacer todo más eficiente. Oye, no te va a bajar tal vez al 0%, pero sí te va a ayudar en algo y te va a permitir, uno, dormir tranquilo, tener disponibilidad de tu dinero, tener certeza de la propiedad de tu dinero, porque hay muchas personas que con perfiles de riesgo alto hacen estrategias muy riesgosas que les implican que su dinero esté en una estructura offshore en la que no tienen propiedad de los vehículos ni de nada, y entonces, pues sí, son ricos, pero no son ricos porque tienen el dinero en un cajón que no pueden controlar y que no pueden usar porque si lo usan le van a cuestionar y le van a cobrar impuestos, ¿no? Yo sí les aconsejo siempre evaluar, oye, vamos a comparar cuál sería el impuesto razonable con una estrategia buena. Y tú ve si te gusta o no y decides pues, si quieres tomar riesgos o te quieres ir por la sombrita. Pero siempre pregunta, es mejor preguntar no empobrece y puedes terminar bien parado con un buen resultado y tranquilo. Preguntar no empobrece, y también pues el costo relativo, ¿no? Porque como dices, hay muchos vectores, están los vectores tal vez más de riesgo, están los vectores también de la rentabilidad o de las eficiencias que puedas generar. Entonces, por más que los honorarios en monto puedan ser significativos, en ahorros pueden hacer todo el sentido del mundo desde el punto de vista meramente aritmético, como decías. Pero está también los riesgos, ¿no? Sí, mira, 100%. Hay muchas personas o muchos asesores que sí te pueden cobrar de forma desmedida. Nosotros realmente lo que buscamos es que siempre el honorario provenga del beneficio que te estamos generando y que te demos un valor agregado, todo 100% kosher, ¿no? No cobramos simplemente por
analizarte. Si te analizamos y no hay una opción para hacer nada, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y no te cobramos nada. Pero hay mucha gente que pues aprovecha y desde la entrada pues te dice, oye, te reviso y de entrada pues son 300,000 pesos, ¿no? Y entonces pues eso genera una barrera. Y lo que buscamos siempre también es presentar siempre todos los pros y contras que hay, riesgos y beneficios. Nosotros somos un despacho muy conservador, tratamos siempre evitar los riesgos a toda costa y los que existan, no tanto porque sea una estrategia que no tiene razón de ser, sino porque la ley ya tiene tantos dientes que tienes que tenerle miedo hasta tu sombra, hay que plantearlo. Lo que es posible y lo que es probable. Siempre va a ser una decisión del cliente, pues, qué es lo que quiere tomar. Sí, yo creo que es importante que la gente tenga esto presente porque, como bien decías, el tema de los impuestos la gente lo evade porque yo creo que en el fondo les da muchísimo miedo. Pero qué ridículo es eso, ¿no? El saber que está ahí el espantapájaros y como que hacerte que no lo ves, ¿no? O sea, ahí está, pero como que lo ignoro, pero sé que está ahí, pero lo ignoro. Y entonces vives como con esta delirium tremens de que vaya a pasar algo en vez de agarrar, enfrentarlo y decir, bueno, ahí está, lo voy a resolver, voy a ver cuáles son los riesgos que tengo, voy a ver cuáles son las eficiencias, voy a tomar una decisión en función de eso y lo voy a enfrentar porque no se va a ir. No se va a ir. En otro mundo, hace 10 años, te hubiera dicho, es muy fácil, no hagas nada, ¿no? El día de hoy, es bien fácil que te revisen operaciones. Las herramientas de las autoridades son súper desarrolladas. Entonces, es otro mundo en el que vivimos. Un caso literal que me pasó ayer, una persona que además conoces, me marcó para platicarme de una operación que firmó en 2023, medio acomodó en 2024 y que facturó ayer. Y entonces que quería ver qué se podía hacer, ¿no? Entonces, esas, pues, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Ahorita. Pero la recomendación es, entre más tiempo tengas para hacer una planeación, mejor te va a quedar. Más razón le vas a dar, más materialidad, menos riesgos vas a tener. No se esperen al final. En cuanto tengas conocimiento o ganas de hacer una operación, empiézalo a rebotar con tu consultor de confianza. Te diría que las operaciones en las que mejores resultados hemos tenido son las que más planeación han tenido. Hay una que literal nos echamos 5 o 6 años de planeación y salió hermosa. Pero bueno, no se esperen al final. Ese es el mensaje. Oye, Dani, a ver, y esa es otra importante. ¿A quién le convendría ir con ustedes? Porque me imagino que también hay un threshold, ¿no? O sea, alguien que sea un empleado y demás y que gane sus ingresos a través de la empresa y la empresa pague y presente sus declaraciones anuales y tal les pueda ahorrar un par de miles de pesos. ¿Hace sentido para ese perfil? ¿O para qué perfiles ya empieza a hacer sentido tener un asesor fiscal? ¿O es para todos o no? Y ustedes particularmente, ¿para quiénes son eficientes? O sea, ¿cuál es su nicho al que le puedan ayudar más? Mira, a ver, ¿quién necesita? Todos necesitan un asesor fiscal. ¿A qué nicho estamos enfocados nosotros? Mira, nosotros nacimos como un despacho con una vocación de asesoría en M&A, donde pues ayudamos en reestructuras, compras y ventas. Y lo que nos empezó a pasar es que las personas que habían desarrollado sus empresas, pues ahora se hicieron de liquidez porque dependieron del negocio y se hicieron de grandes patrimonios, que antes no eran tan difíciles de administrar fiscalmente porque eran acciones de una empresa. Pero una vez que lo venden, pues ahora tienen pues, lana en México, en el extranjero, en fondos de inversión y se vuelve muy complejo. Entonces yo te diría que a pesar de que podemos ayudar a cualquier persona, sí hace más sentido para aquellos que tienen patrimonios que se empiezan a volver complejos, que ya tienen una cuenta en Suiza, una en UK, otra en Estados Unidos, que le meten a un fondo en Caimán, que le meten a una LLC, que le invitan a un proyecto privado en Estados Unidos inmobiliario y necesitan saber cómo invertir. Te diría, pues sí, a personas que tienen o familias que tienen patrimonios ya de un tamaño que su administración o compliance fiscal es más complejo. Cuando eres un empleado pues, que te dan una constancia realmente casi que la plataforma del SAT te hace la chamba, siempre en favor del SAT, nunca te va a dar la plataforma los beneficios a los que puedas tener acceso si le echas una rascada a la ley. Entonces por eso siempre es bueno tener a tu contador, pero lo que hace sentido te diría es, oye, fondos de inversión, personas con patrimonios grandes, familias, family offices. Y sí, yo creo que más que complejo también empieza a ser un tema de monto, ¿no? Porque muchas veces justo la complejidad es una función de la eficiencia fiscal, ¿no? Digo, en principio lo
lo que buscarías, digo, entre otras muchas cosas. A veces la gente se complica por complicarse o por desconocimiento, pero yo creo que lo que debería de pasar, porque también te impresionas de eso, ¿no? Ahorita que estamos haciendo Webmaster y todo esto, que a ver cuándo nos acompañas, mi querido Dani, ya lo tienes ahí en la agenda, ¿eh? Sí, yo lo sé. Quiero recordarte que este episodio es presentado por Wealth Mastery, el evento diseñado para potenciar tu vida financiera y personal. Durante 3 días aprenderás sobre inversiones, salud mental y bienestar físico. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Visita el link que dejamos en la descripción. Pero muchas veces te das cuenta que la falta de sofisticación financiera no necesariamente tiene que ver con que no tengan un patrimonio importante, sino simplemente es desconocimiento. Y tienes a gente que tiene millones, decenas de millones, cientos de millones de pesos, de dólares, y no tienen asesores fiscales y no tienen estructuras y todo lo tienen en la... O sea, en fin. Es bien chistoso eso que mencionas porque me ha tocado trabajar con personalidades de la lista Top 10 de Forbes, ¿no? Que su asesor fiscal es el contador viejito de 75 años que tenía su papá desde hace 50 años, ¿no? Cero sofisticado y que pues no se dan cuenta que a lo mejor sí necesitan algo más actualizado, más especializado, pero que además sí no está amarrado el tamaño del patrimonio con la complejidad, ¿no? Hay gente con patrimonios mucho más pequeños que les encanta meterle a la bolsa y jugarle y perderle, y sus cálculos fiscales son complejísimos, ¿no? Y otros que tienen 100 millones y le meten a 5 ETFs y ya, y entonces se vuelve mucho más sencillo. Y entonces, pues sí, el costo de asesorar o de llevar esas cuentas, pues no está amarrado con los tamaños de patrimonios. Normalmente el tamaño del patrimonio sí te implica una mayor complejidad porque te invitan a proyectos a los que no invitan a cualquier persona, ¿no? Y entonces, cuando te invitan a proyectos especiales, pues a lo mejor te invitan a un desarrollo en Madrid o a un fondo de inversión en el que únicamente entran tickets de $50 millones y que las estructuras de inversión involucran Limited Partnerships de Canadá, Limited Partnerships de Delaware, empresas de Cayman, etcétera. Y entonces esas ya son estructuras complejas que sí hay que echarles muy bien el ojo, ¿no? Buenísimo, Dani. Sí, yo creo que es lo que la gente tiene que empezar a ver. ¿Cuál es el costo de no asesorarse profesionalmente, fiscalmente hablando? El costo desde el punto de vista emocional y de la paz mental y de estar salvaguardado en todos los sentidos, de no asumir riesgos por desconocimiento, y el costo real de estar pagando impuestos por encima de lo que deberías de estar haciendo o no haciéndolo de manera eficiente. Ahora, quiero que entremos a una materia que me parece bien relevante y me gustaría dividirlo en dos. Y el primero es que nos platiques muchos de los beneficios o exenciones fiscales que existen en muchos de los instrumentos de inversión. Y la segunda parte, que ahorita la dejamos para el futuro, pero para que no se me olvide, es sobre los vehículos de inversión eficientes que existen offshore, fuera del país. Mira, conectando un poquito lo anterior con esto nuevo, también hace poquito me cayó una persona que estaba bien preocupada porque pues había vendido su empresa, pagó sus impuestos, pero lo mandó a una cuenta de Estados Unidos que no quería reportar porque pues no quería pagar los impuestos. Le digo, oye, pero a ver, ya pagaste impuestos sobre el principal, entonces tendrías que estar tranquilísimo de esa parte. Y luego hay que echarle un ojo en qué invertiste, porque pues puede ser que ni siquiera debas impuestos. No, es que el tipo de cambio y la inflación y demás voy a pagar muchísimo. No necesariamente, vamos a echarle un ojo. Nos echamos un clavado y resulta que desde que recibió el dinero lo había metido en acciones y no lo había movido, pero lo había metido a través de un trust, que ahorita les platico. Los trusts americanos te implican la obligación de presentar una declaración informativa que se llama informativa de refipres, y esta persona pues no lo había estado presentando. Entonces dijimos, oye, a ver, te metiste acciones, mientras no las vendas no tienes un evento fiscal, pues no tenías nada que preocuparte, pudiste haber reportado 100% todo, ¿no? Y ya va 3 años sin reportarlo, y entonces muchas veces por desconocimiento no reportas algo que podrías reportar porque no hay riesgo. Sin ningún riesgo. Entonces, y muchas veces también las inversiones en las que entres no te generan efectos fiscales. Entonces yo te diría, calcúlalos y ya con la información en la mano, toma la decisión que tú quieras, pero siempre ten la información frente a ti. Y un poquito, oye, pues qué instrumentos son importantes, ¿no? Y voy a tocar tantito el segundo tema para entrar al primero, ¿no? Normalmente cuando hablamos de vehículos de inversión, pues en el argot de los asesores fiscales, un vehículo lo vemos como una entidad o una figura jurídica, ¿no? Ya sea un trust, una limited partnership, una SA, una LLC. Pero esos no son los únicos vehículos de inversión, ¿no? Esos son pues, algunas estructuras para algunos proyectos específicos. Pero vehículos de inversión que a mí particularmente me gustan mucho porque fiscalmente
realmente son bien eficientes, si se cumplen ciertas características que ahorita les platico, son súper atractivos y la gente no los tiene en mente, y son los ETFs. Cuando tú inviertes en acciones privadas pues, y las vendes, vas a estar grabado hasta un 35%. Pero tú cuando inviertes en acciones públicas, en la Bolsa Mexicana de Valores, de sociedades mexicanas o de sociedades extranjeras que estén listadas en el SIC, accedes a un régimen que te da únicamente un 10% de ISR sobre las ganancias. Entonces, eso te quita 25 puntos de impuesto, lo cual es un montón. Y luego, si entras a inversiones de largo plazo, pues lo que permite esto es pues, que no estés, o sea, y nada más comparándolo un poquito con muchas veces las personas invierten en deuda, ¿no? Y compran CETES, que es una muy buena inversión, ¿no? Te da seguridad, te da un buen rendimiento, pero tienes el reconocimiento de los ingresos cada vez que te pegan el interés, ¿no? Y la retención de los impuestos por parte del banco. ¿Qué es a qué tasa? Que eso después, porque una cosa es lo que te retienen, por ejemplo, las plataformas como CETES Directo, pero después estás obligado a pagar ISR sobre las ganancias que tienes, ¿no? Sí, cada año se publica en la ley de ingresos una tasa de retención sobre el capital invertido, ¿no? Y entonces el banco te retiene, no sé, un 0.5% sobre el capital invertido. Tú lo tienes que meter a tu declaración y a lo mejor tienes que pagar un diferencial extra o tienes un diferencial a favor. ¿Por qué? Porque la retención que te hace el banco es sobre el principal invertido, pero tú estás obligado al pago de impuestos sobre el interés real neto de inflación. Entonces puede haber años en los que pagaste a través de la retención más o que pagaste menos, ¿no? Y entonces, pero ese interés real es sobre, o sea, puedes llegar a pagar el 35% sobre el interés real, ¿correcto? Sí. ¿O hasta qué tasa? Sí, exactamente, ¿no? Depende de tu nivel de ingresos, pues puedes ir de un 5% a un 35%. Y entonces, si los CETES te pagan un 10 menos una inflación de 5, pues pagas el 35 sobre 5 que te quedan de interés real. Entonces pagas un 17-18% efectivo de impuestos, pero lo pagas año con año. Si tú entras a una acción que te gusta, no sé, Apple, ¿no? Esa acción está listada en el SIC, ¿no? Que es el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana y que te da acceso a la tasa del 10%. Entonces, cuando tú vendas esa acción, vas a pagar únicamente el 10% de la ganancia versus el 35%. Sin embargo, cuando inviertes en acciones americanas, te metes en un tema de complejidad adicional, que es el estate tax que pagas en Estados Unidos o llegarías a pagar si es que te mueres. Muchas veces lo que buscas son estructuras que con vehículos interpuestos te limiten la exposición al estate tax. Pero eso pues es caro de implementar y de mantener año con año, ¿no? Entonces, pues no todas las personas están dispuestas a pagar ese costo de mantenimiento. Una muy buena opción para acceder a ese 10% y quitarte el riesgo del estate tax es invertir a través de ETFs. Y hay muchos y tú debes conocer muchísimos. Oye, ¿quieres tener posición a las acciones americanas? Le puedes meter al Standard & Poor's a través de un sinnúmero de ETFs, a Nasdaq, a lo que quieras. Y los ETFs normalmente están estructurados con empresas extranjeras que no son americanas y son acciones listadas en las bolsas que te permite la ley mexicana y el SIC. Entonces, la acción de ese ETF te da acceso al 10%, te da un diferimiento del reconocimiento de ingresos porque es una acción que mientras no vendas, pues no tienes un evento fiscal. Todo el valor dentro del fondo se va acumulando y vas teniendo ese efecto de interés compuesto que lo puedes tener 10, 15 años y entonces cuando haces la matemática y estás consciente de tus finanzas, pues ves la importancia de la planeación financiera en el aspecto fiscal. Si tú cada año tuvieras, seleccionas 10 de las acciones del Standard & Poor's y las compras de manera directa, pues te van a estar pagando dividendos sobre los que vas a pagar impuestos y el neto lo reinviertes si quieres en las mismas acciones. Pero si tú lo haces a través del ETF de Standard & Poor's, se reinvierten. Se reinvierte sin pago de impuestos. Y entonces eso te catapulta el rendimiento de forma bien importante, ¿no? Y además tiene este efecto que los ETFs son dinámicos. O sea, dentro del ETF tú compras una canasta de acciones, pero esa canasta de acciones todo el tiempo está cambiando. Porque los ETFs, más bien las acciones que componen el ETF en función de que tengan mejores o peores resultados, van teniendo un peso más grande o más pequeño dentro del índice y por ende dentro del ETF. Entonces, en pocas palabras, lo que pasa es que dentro del ETF están habiendo compras y ventas y están habiendo esta reinversión de dividendos que si tú lo hicieras por fuera tendrías que estar pagando cada vez que compras y vendes y cada vez que recibes un dividendo. Correcto, ¿no? Y además, si lo haces de manera directa, pues tú tienes que estar dándole seguimiento a tus inversiones día con día, manejándolas
hacerlas. Y te diría que en mi experiencia de las cuentas que yo he revisado, las personas que llevan directamente el manejo de sus acciones son las que luego más pierden, ¿no? Sí, sí. El 97% de las personas, Dani, qué bueno que lo dices, que hacen trading, el 97% de las personas pierden dinero. Y esto tiene varias razones. Una es que estás compitiendo contra los grandes tiburones, o sea, literalmente contra los desks de capital, contra la mesa de capitales de GBM, de Goldman Sachs y demás, y pues es como si Messi juega contra mi hijo, o sea, no hay manera de ganarles. Pero la otra es porque tienes costos de transacción. O sea, yo trabajé en una casa de bolsa y pues los ingresos de las personas que hacen trading son considerables. Y pues literalmente cada vez que compras y vendes, pues hay una transacción. Entonces el valor presente neto de tu inversión es negativo cuando además los activos suben en el tiempo. Entonces no hagan trading, no hagan babosadas, asesórense fiscalmente. Porque además, en los ETF, Además pagas impuestos cada vez que tienes una ganancia. el ETF te da el mejor de todos los mundos y tienes a un administrador de ese fondo que está haciendo todo el análisis por ti. Exactamente. A ver, platiquemos de otro tema, de los UCITS, de los famosos UCITS, que son un tipo de vehículo que también cotiza en los mercados de capital, específicamente en México, y que tiene también ciertos beneficios fiscales. Es exactamente lo mismo que los ETFs, simplemente estructurados un poquito distinto, con composiciones distintas y tal vez cotizados en mercados distintos, ¿no? Pero funciona igual que los ETFs. Son al final del día un vehículo que emite títulos que se listan, tú compras esos títulos y el vehículo hace la inversión en la lista de targets o en los subyacentes a los que quieras tener exposición. Pero te da el mismito beneficio, son al final del día acciones, ¿no? Entonces, mercado de capitales, tú entras, generas una base fiscal con el valor de tu compra y en el momento que salgas, lo compararás con el valor de venta, ¿no? Hasta ese momento y tendrás también derecho al 10% en tanto ese UCIT esté en el sistema internacional de cotizaciones. Si no, te vas al 35%. Exactamente. Y hay algunos que ya han empezado inclusive a, por ejemplo, pues las nuevas inversiones que tienes en CETES, meterlas a instrumentos UCITS, que en vez de que te estés pagando el 35% de impuestos, puedas pagar el 10% cuando se materializa, porque estás metiendo, digamos que un producto de deuda dentro de un producto de capitales bajo una estructura especial que le da todos los atributos de que fueran capitales, ¿no? El mismo tipo de cambio, ¿no? Comprar dólares, pero a través de estos vehículos UCITS, que en vez de que tengas que estar pagando las ganancias cambiarias, pagas más bien como si fueran instrumentos de capital. Sí, y ahí nada más hay que diferenciar entre los UCITS, que tienen estas características que acabas de decir, que me parece que BlackRock tiene uno, o varios, ¿no? Pero sé que hay uno de CETES así. De BlackRock, correcto. Y compararlo contra los fondos de inversión de deuda o de renta variable que tienen los bancos y que te dan normalmente Santander, Bancomer, etcétera, que entres para tener liquidez ahí, ¿no? Esos fondos del segundo caso, los fondos de inversión, a pesar de que también tienen acciones, sí te dan una transparencia de lo que pasa debajo del fondo y entonces ahí sí tienes una acumulación año con año y hay retenciones de impuestos, que lo hace el banco, GBM, Santander, etcétera. Contra estos UCITS en los que no son fondos de inversión de los regulados en la ley de fondos de inversión, sino son estructuras extranjeras con un tratamiento distinto. O sea, en pocas palabras, si invierten en un fondo de inversión que tiene de subyacente dólares o CETES, van a pagar el fondo, o sea, lo que hay subyacente, no van a pagar el ISR o las ganancias cambiarias hacia la tasa máxima. Si lo hacen vía un UCITS o uno de estos instrumentos ETFs que estamos platicando, van a pagar como si fueran capitales. Entonces, si tienen dinero en fondos de inversión y en este tipo de instrumentos que tengan exposición a intereses, productos de intereses, deuda, crédito, etcétera, o a temas de tipo de cambio, cambien su dinero hacia UCITS y ETFs y con eso se van a estar ahorrando un dineral. Esa es una estructura de inversión, yo creo que la más accesible para todo el público, ¿no? Es literal, entras a la bolsa y lo puedes hacer, no necesitas irte a incorporar vehículos propios o familiares ni nada que te cuesten una la nota, ¿no? A ver, Dani, entonces tenemos la siguiente derivada. ¿Cuándo ya hace sentido tener una estructura? O sea, tener una holding, una empresa en la que más bien ahí gestiones tus inversiones en vez de hacerlo en lo personal. Es 100% variable, Javier. Yo te diría también, pues, 100% casuístico, ¿no? Hay muchos patrimonios que a lo mejor los tenía una persona en una empresa porque esa empresa tenía el negocio, lo vendió y el dinero se quedó en la empresa. Después fallece y le deja esa empresa a sus 5 hijos, ¿no? Y entonces tienen una empresa donde manejan el family office y entonces todo lo sacan de ahí. Entonces, pues a lo mejor no tuvieron de otra más que hacerlo de esa manera, ¿no? Hay otras veces en las que por confidencialidad usas una sociedad para que no vean tus nombres en los estados de cuenta, en los fondos de inversión y demás, y vean nada más,
a una corporación y al representante legal. Es por gustos. Y en la parte fiscal te diría que depende de la inversión en la que vayas a entrar. Oye, ¿tú quieres entrar a comprar o a construir inmuebles en Estados Unidos? No lo puedes hacer como persona física directamente, ¿no? Si tú recibiste la herencia y la tienes en tus cuentas bancarias directo, necesitas constituir una estructura porque hay un montón de variables que considerar, ¿no? Limitar los riesgos legales por si algo pasa en el proyecto en Estados Unidos. El estate tax. Luego hay impuestos relacionados con inmuebles en Estados Unidos cuando un extranjero invierte. Y particularmente hay una retención que se llama FIRPTA. Es una retención más o menos entre el 18 y 20% del precio de venta de un inmueble cuando lo vende un extranjero, alguien no americano. Entonces eso se puede volver bien ineficiente. Entonces necesitas planear cómo estructurar tu inversión para que tengas la protección del estate tax, evites el FIRPTA, no tengas una responsabilidad legal frente, a lo mejor si invertiste en un hotel, pues en un hotel pueden pasar 10,000 cosas, ¿no? Entonces necesitas también la asesoría legal que normalmente te van a recomendar. Oye, pues mete un LLC. Es súper casuístico. Oye, vas a invertir en España, ¿no? Está bien, en España sí hay impuestos, pagan más o menos un 25% de ISR. Lo que necesitas es poder acreditar en México los impuestos que pagues fuera de México, ¿no? Para que no haya un double layer de impuestos. Y entonces esto normalmente te requiere que inviertas a través de sociedades mexicanas porque como persona física no tienes acceso al acreditamiento de impuestos corporativos en el extranjero. Entonces, pues tendrás que ser, pues, oye, yo como inversionista, dueño de una sociedad mexicana que invierto en la sociedad española que tiene el proyecto. Y mismo en México, ¿no, Dani? O sea, también, sobre todo si tus inversiones son privadas, o si estás invirtiendo en otras empresas privadas, estás invirtiendo en este tipo de vehículos que tal vez son más sofisticados y vas a estar pagando ese 35% potencialmente, a través de la empresa puedes pagar el 30% y además los gastos representativos de la misma gestión de esas inversiones los puedes también deducir dentro de la misma empresa, ¿no? O sea, puedes empezar a generar eficiencias también de todo lo que sea representativo de esas mismas inversiones. Sí, todo tiene que hacer sentido y lógica con el negocio. Y te diría, oye, depende también un poquito de la perspectiva que tengas para estas empresas. Oye, es una empresa operativa y que te va a dar mucho flujo y voy a estar viviendo en las distribuciones. Está bien, 100% te conviene tenerlo a través de una sociedad en la que pagues el 30% únicamente. Que además, si lo que inviertes es en sociedades mexicanas, esos dividendos que recibas ya no pagan un impuesto adicional porque pagaron en el nivel operativo. Cuando lo distribuyen a la sociedad mexicana, no pagan el 10% adicional que le aplica a personas físicas. Entonces, pues te permite reinvertir en otras empresas o en otros negocios a través de esa holding de inversiones a largo plazo. Exacto. No hace tanto sentido cuando estás invirtiendo en una empresa que planeas vender a lo mejor en 5 años. ¿Por qué? Porque como persona física vas a pagar el 35%, sí, pero si lo vendes con una sociedad, vas a tener, cuando saques la utilidad de ahí, el 10% adicional sobre dividendos. Sí, yo creo que, y nuevamente, todo esto termina resultando en una estructura sofisticada, ¿no? Por ejemplo, otra de las ventajas de invertir en una persona moral es que tus inversiones privadas las puedes netear, ¿no? Entonces, pues la naturaleza de por ejemplo, yo que soy Ángel inversionista y tú conoces mis inversiones, pues tengo 30 o 35 empresas, entonces puedo ir matándolas, ¿no? Con las que van muriendo contra las ganancias que voy teniendo en otras y de cierta manera ir generando eficiencias que si yo lo hiciera como persona física no tienes esa capacidad. Pero por el otro lado, pues también te pierdes, por ejemplo, estos beneficios que platicábamos sobre la tasa de interés del 10% de ganancia de capital. Eso nada más aplica a personas físicas. Entonces terminas teniendo, como es en mi caso, una estructura en la cual hay personas morales, algunas inversiones a través de las personas morales, algunas inversiones a través de la persona física y otras inversiones offshore, ¿no? En otros lugares por la naturaleza de las inversiones y de las operaciones per se. No hay una estructura que te abarque todo y que sea buena para todo. Entonces, efectivamente, si tú quieres tener inversiones públicas, lo mejor probablemente sea que lo tengas como persona física, mientras cuides el tema del estate tax, si es que inviertes en acciones americanas. Efectivamente, a lo mejor te sirve tener una sociedad para lo demás, para lo operativo, para lo que te permite tener gastos, enfrentarlo y hacer uso de esas áreas de oportunidad. Diría eso, ¿no? No hay una sola estructura que sea un modelo aplicable para todos, hay que ver caso por caso. Y también, pues, oye, a lo mejor hay personas que no les gusta invertir en la bolsa y se quieren ir a puro deuda, pues hay que ver cómo hacerlo en cada caso particular, ¿no? Y ahí digo, a ver, y creo que empieza a llevarnos al segundo punto de las estructuras offshore, que antes, pues bueno, a lo mejor la gente piensa
en una empresa de Caimán, de Bahamas, y dice, oye, es un paraíso fiscal, estás evadiendo impuestos. Pues no necesariamente. Hace mucho, probablemente la ley o la poca fiscalización que tenía el gobierno daba mucho para que la gente tuviera cuentas fuera, ¿no? El día de hoy hay tanto intercambio de información entre los países, los sistemas de tributación, los bancos, etcétera, que pedía, o sea, es muy difícil hacer una estrategia que de manera segura, sin contingencias y sin riesgos, te permita tener dinero fuera de México sin pago de impuestos. Sin que esté monitoreada, ¿no? Por esta famosa ley FATCA, ¿no? Que está implementada a nivel global. El CRS. Y entonces, ¿dónde hace sentido las entidades offshore? Principalmente en los fondos de inversión. Que, pues, oye, pues, por ejemplo, hace mucho, en los 90s, pues empezamos a tener más acceso a productos financieros en México, ¿no? Muchos fondos de inversión que estaban constituidos en Caimán, ¿no? Y resulta que llegó una ley, a mediados de los 90 tal vez, donde empezaron a regular el REFIPRE, ¿no? Los que eran los paraísos fiscales antes. Que son regímenes de fiscales preferentes, ¿no? Eso es REFIPRE. Son aquellos países en los que no hay impuestos o hay un impuesto sobre la renta menor al 75% del impuesto mexicano. Entonces son ingresos o países que tienen REFIPRES. Y entonces los satanizamos, ¿no? Y entonces había una lista tal cual de países que eran REFIPRES, territorios REFIPRES. Y entonces el régimen de castigo era, oye, si tú participas en un vehículo de estos, no me importa si no traes el dinero a México, si no lo distribuyes, si no te lo pagan, lo que pase debajo de ese vehículo me lo tienes que reconocer en tu proporción de participación. Y entonces te castigo pagando impuestos anticipadamente. Pero ¿qué pasaba? Pues que la gente que invertía en los fondos de inversión, pues imagínate tú ir a pedirle información a los fondos de inversión de pues, qué está pasando debajo. Pues nadie te iba a dar nada de información, era imposible de cumplir. Y entonces salieron reglas en las que únicamente estabas obligado a reconocer este régimen de castigo si tenías control en el vehículo REFIPRE. Entonces, pues en los fondos de inversión estás pulverizado, pues no tienes control, pues entonces no tienes ninguna obligación. Sí tienes obligación cuando hiciste tu empresa familiar y pues tengas el 1 o el 100% de participación, pues tú decides qué hacer con las inversiones que pasan ahí, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera hace sentido tener el día de hoy un vehículo que tiene un régimen de castigo? Pues cuando te gusta, por ejemplo, invertir en deuda, ¿no? O en productos que tienes una exposición a tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el régimen que la ley te da para los REFIPRES te hace llevar la contabilidad de la moneda funcional del vehículo, ¿no? Normalmente dólares. Y entonces no llevas un efecto cambiario que si el peso se fue a 25 y después bajó a 15, pues tú no te inmutas y determinas los efectos con el tipo de cambio aplicable al último día del año. Entonces te permite mitigar de forma bien importante los efectos cambiarios. Eventualmente vas a tener que pagar el impuesto. Pero tienes el diferimiento, ¿no? O sea, esa es la parte otra importante, el diferimiento de impuestos. Tienes el diferimiento en el tipo de cambio, no en los ingresos financieros que generaste. Porque si generaste dividendos, intereses, ganancias, esas las calculas en dólares, les pasas a pesos con el tipo de cambio del último día y pagas impuestos sobre eso. Pero el tipo de cambio, si tú entraste con Fox a 9 pesos, pues tienes ahorita 11 de ganancia, ¿no? Esos los vas a pagar cuando saques el dinero de ese vehículo. Correcto, y todo lo que pase también internamente en el vehículo, ¿no? No, porque es un vehículo controlado. Ah, claro, sí es controlado, correcto. Sí Cuando es controlado. tú participas en otros fondos de inversión alternativos en los que tienes pues, de compañeros, otros inversionistas, efectivamente nadie controla, ahí sí tienes un súper beneficio de diferimiento y hace muchísimo sentido ese tipo de vehículos. Que es justo lo que hicimos en el fondo de Revolve Capital, aquí con la ayuda de Dani, para que los inversionistas mexicanos específicamente tengan ese tipo de beneficios al no tener control. 100% porque además pues es un fondo a mediano o largo plazo. Vas a ir haciendo inversiones, vas a ir ganando, vas a ir reinvirtiendo y no conoces el resultado de todas tus inversiones. Entonces, esto pues te permite, por supuesto, que hasta que salgas de ahí, pues reconozcas el efecto fiscal, ¿no? Es un superproducto eso. Buenísimo, mi Dani. Oye, ya nomás para ir cerrando, tengo un par de preguntas. La primera es, si la gente está interesada en esto, ¿dónde te pueden buscar o dónde los pueden buscar a ustedes? En Google nos pueden poner Muñoz Mazo de Campo, la página es mmygo.com.mx.
Ahí están nuestros datos de contacto. Junto con mi LinkedIn, pues pueden poner mi correo que lo tienen ustedes. Entonces, con todo gusto podemos atender cualquier inquietud, platicamos sin ningún compromiso. Perfecto. Y de verdad, inviertan en esto, inviertan en su paz mental, inviertan en las eficiencias que pueden generar. No saben lo que están dejando de lado. Es un must financieramente. O sea, es como si estuvieran jugando fútbol, partido de fútbol, y en vez de meter a los 11 jugadores, metieran a 8 o metieran a 7 o a 5. O sea, hay ciertas reglas que ustedes pueden usar, que están ahí a su disposición y que por desconocimiento están dejando ir. Y eso está pegándoles en su paz mental, en su tranquilidad, están teniendo riesgos que no conocen y están dejando dinero en la cancha. Están dejando dinero en la cancha. No, ya no tienen pretextos, ahora sí que hay que entrar al toro por los cuernos. Y también un gran saludo por allá a Gerardo Napolitano y a Fede Gruenewold, que son grandes amigos también y son colegas aquí de Dani. Entonces también les mandamos un fuerte abrazo. Y el siguiente tema, ya para ir cerrando, como te decía Dani, es ¿qué le podría recomendar a las personas comunes y corrientes que tal vez tengan inversiones en bolsa y que tal vez no tengan mucha sofisticación y que estén operando todo como personas físicas? Digo, ya dijimos este tema de los ETFs, de los UCITS, de poder pasar tal vez los fondos de inversión que tengan hacia vehículos más eficientes como son los ETFs. ¿Alguna otra recomendación que pudieras tener para ellos? Mira, la verdad es que sí, yo aprendí a las malas. La verdad es que yo era parte del 97% que tradeaba y perdía. Entonces, lo que estoy haciendo y que sugiero hagan también es acercarse con algún fondo de inversión o algún especialista. Uno, que pues, se encargue de tu dinero sin que tú lo hagas porque tú te preocupas todos los días, te asustas, vendes, compras en los tiempos que no deben de ser, ¿no? Entonces, uno no es especialista en eso, déjale esto al que sí sabe, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, uno, pues lo que quiero tener muy líquido, muy cerca, lo tengo en ETFs nada más, sin mover a 15 años, ¿no? De ahí no lo voy a tocar. Otro, una de mis inversiones en las que me arrepiento de no haberle metido más, que además de que entré tardísimo, pero pues con muy poco, fue a cripto, ¿no? En el que entré, gané 300%, que para los resultados que tú conoces no es nada, y me salí. El día de hoy, pues yo no sé en qué momento es entrar a salir, entonces lo que quiero es entrar tipo Revolve o algún otro fondo. Platicaré con Alan, con David, contigo, para que sean expertos los que vean esa parte, ¿no? Y lo que no quieras tener en cripto, pues hay muchos administradores que no son tan caros realmente, ¿no? Y te pueden manejar la cartera profesionalmente con un costo que esté dentro de los propios rendimientos que te genera el portafolio. Exactamente. Y ahí están asesores independientes como Columbus o como Invested, que también son partners importantes de Revolución de la Riqueza, otros como GBM. Entonces, pues hay muchos gestores profesionales que les pueden ayudar a llevar su dinero de manera profesional y también dentro de eso meter estrategias fiscales para que puedan aminorar esa carga fiscal. Y todo esto, si está supervisado por gente profesional como Dani, pues es el santo grial. Dani, por último, ahora sí, ya esta es la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Sí, fíjate que, estuve pensando unos minutos porque yo no sabía de la pregunta, ¿no? Y no es tan sencilla. Pareciera, pero no lo es, si quieres realmente hacer retrospección. Pero creo que la mejor inversión, absolutamente siempre, vas a ser tú, ¿no? Aprender todos los días más. Lo que sí sé, creo yo, y que pues, ha tenido un costo importante en los últimos 20 años fue siempre enfocarme en aprender y en trabajar. Siempre fui el primero en irme de las fiestas, el primero en empezar a trabajar, el decir no a los planes, pero eché más ganas a costa de menos diversión, de menos familia tal vez, de menos tiempo personal, a estudiar más y nada más en la parte técnica fiscal, sino enriquecerte en todos los sentidos posibles, emocionales, en los temas que te gustan, en la salud. Creo que es el más importante, es el gran pendiente que tengo yo este año, enfocarme más en aminorar todos los golpes que ha tenido la consecuencia de la chamba. Pero tú siempre vas a ser el mejor producto que puedas tener porque es la única herramienta con la que puedes trabajar día con día, ¿no? Estés en la empresa que estés, en el país que estés, eres tú. Tú eres tu mejor inversión, mi querido Dani. Me encanta cómo cierras el podcast y te vamos a ayudar con eso del estrés y demás de la vida profesional tan agitada y del crecimiento también que has invertido en ti en Wealth Mastery. Entonces, por ahí te esperamos, mi querido Dani. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo y gracias por tu amistad y por tu asesoría todos estos años de trabajo. Un placer y un gusto siempre, Javier. Un abrazote.
Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.